Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Vamos a orar para que la palabra de Dios se haga vida dentro de nosotros. No tiene sentido leer la palabra si no vamos a creerla. No tiene sentido creerla si no vamos a vivirla. No tiene sentido. Entonces el propósito de la palabra es que cada uno pueda tener comunión con Dios mediante ella. No existe otra forma de tener comunión con Dios. La única forma de poder tener una comunión con Él es por medio de la palabra que Él nos ha dejado. Si usted quiere conocer los pensamientos de un poeta, ¿qué tiene que leer? Sus poesías, y por medio de sus poesías usted va a saber cómo pensaba él y qué es lo que había en la mente de él. Si usted quiere conocer la mente de un pintor, ¿qué tiene que hacer? Conocer sus obras, sus pinturas, y entonces cada vez que usted ve una pintura usted dice: wow, ¿qué había en la mente de este pintor? Eso es lo que había en la mente del pintor, porque eso fue lo que plasmó. Asimismo es con la palabra. Esto se trata es de poder tener una vida espiritual por medio de esta palabra, para que esta palabra transforme en nuestra vida y transforme, como cantábamos hace rato, nuestro corazón. Así que oremos a Dios para que eso sea una realidad y una verdad en nosotros, y no nos hallemos viviendo una especie de religión sin sentido, que solamente cumplamos como normativas impuestas por seres humanos, sino más bien siendo una iglesia viva de verdad, no solamente los domingos, sino durante toda la semana. Oremos. Padre eterno, gracias te damos porque tu palabra, Señor, tú la has dejado para que podamos comprenderte y poder tener comunión contigo. Para nosotros es el gozo de la existencia poder sentarnos aquí a escuchar tu palabra, a escuchar tu voz, todos juntos. Y te pedimos que esta mañana seas tú hablando directamente a nuestro corazón, que seas tú, Señor, dándonos la palabra, Señor, que necesitamos para poder vivir esta vida, dándonos, Señor, de tu palabra para poder tener comunión contigo. Que cada uno de nosotros que anhela, Señor, acercarse a ti, podamos hacerlo, Señor, por medio de tu palabra. Dame, Señor, la inspiración para predicarla y abre nuestros ojos espirituales. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. ¿Cómo se debería llamar esta prédica? No el nombre que tiene allí, sino cómo se debería llamar. Lázaro. Así, si fuera una película de Hollywood se llamaría simplemente Lázaro, ¿no? Por fin llegamos al momento que hemos estado esperando. Cuando uno ve Titanic, ¿cuál es el momento que uno está esperando en toda la película? Cuando el barco se parte y se hunde, ¿no? Ese es el momento, la cúspide de la película. Nosotros tenemos ya aproximadamente, creo que 2 meses estudiando este pasaje de la resurrección de Lázaro, y por fin llegamos al momento cúspide de esta historia, que es donde Jesús está allí y va a la cueva de Lázaro, y vamos a poder ver que Lázaro va a resucitar, que es lo que acabamos de leer en Juan capítulo 11. La prédica de hoy se llama, ¿cómo? Ahora sí, ¿quién dijo por ahí quite la piedra? Fue Tatiana. Se llama así: quite la piedra. Pues hay un dicho por ahí que dice: el hombre es el único que se tropieza 2 veces con la misma piedra. Entonces, cuando pensamos en piedra, ciertamente la piedra, ¿quién no se ha tropezado con una piedra alguna vez? Siempre, alguna vez nos hemos tropezado, o más veces
con alguna piedra que nos ha hecho caer al piso. Así es el título de esta prédica del día de hoy. Quite la piedra. ¿Quite qué? Quite el tropiezo de su vista. Quítelo de su vista para que usted pueda seguir adelante, ¿no? Y es lo que vamos a ver. Nosotros hemos estado hablando acerca de esta historia, yo creo que ya la conocemos bien, pero si tuviésemos que hacer un resumen rápido, sería más o menos así. Jesús está en un lugar cercano a donde está Lázaro enfermo y le avisan que Lázaro está enfermo, pero Jesús, en lugar de ir corriendo donde está Lázaro, que no le quedaba muy lejos, aproximadamente unos 3 kilómetros, decide quedarse donde está. ¿Para qué decide quedarse? Para esperar que Lázaro se muera, ¿no? Efectivamente Lázaro se muere, entonces Jesús decide ir a donde está Marta y María, que son las hermanas de Lázaro, y cuando llega, por fin, un poco antes de llegar a la casa, se le acerca, ¿se acuerdan? ¿Saben quién? Marta, y le comienza a reclamar. ¿Qué le reclama? Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Luego, unos minutos después, sale ¿quién? María. ¿Y qué le dice a Jesús? Si hubieras estado acá, mi hermano no hubiera muerto. Y luego toda la gente que está alrededor, o un gran número de personas que están alrededor, dicen, si este hubiera estado acá, Lázaro no hubiera muerto. Todo el mundo le está reclamando a Jesús que por qué no vino antes, ¿no? El asunto es que Jesús va a usar esta situación para glorificar a su Padre. Si ustedes leen el Evangelio, han leído el Evangelio de Juan, ¿cierto? Si no han leído, lea el Evangelio de Juan, léalo completo, llegue hoy a su casa en la tarde y por ahí, después que descanse y haya comido, por ahí a las 6 de la tarde, siéntese con una tacita de café y lea el Evangelio de Juan, porque es importante. Juan va a narrar este hecho y hasta que Jesús no resucita, este es el último milagro que narra Juan. Me explico. Hasta que Jesús murió, según Juan, este sería el último milagro que Jesús va a hacer. Después va a hacer otros de resucitado, pero estando Jesús antes de la cruz. Lo cual quiere decir que lo que tiene Jesús en la cabeza, ¿qué es? Jesús para este momento ya ha sanado enfermos, para este momento ha liberado montones de endemoniados, ha mandado callar el viento y la tempestad, ha multiplicado el pan, los peces, el vino, ha hecho N cantidad de prodigios, de milagros y de maravillas. Entonces, ¿qué habría en la mente de Jesús, no? ¿Qué podría haber en la mente de Jesús? Necesito cerrar ¿con qué? ¿Cómo? Gracias. José dice que necesita cerrar con una resurrección, pero Jesús ya había resucitado muertos también. No solamente Jesús, los discípulos habían resucitado muertos porque Él los mandó a que fueran y lo hiciesen. Entonces, ¿cuál sería la diferencia, no? Para poder entender cuál es la diferencia, tenemos que entender que Jesús quiere cerrar con, ¿cómo se dice por ahí? Con broche de oro. O sea, con un milagro, pero de espectacular para arriba. Con algo que nadie nunca haya hecho. Que nadie haya imaginado que fuera posible. Y para poder entender este milagro de la resurrección de Lázaro, hay que comprender una palabra. Y la palabra es putrefacción. Hay que entender la palabra putrefacción. ¿Qué es la putrefacción? La descomposición del cuerpo, de un cuerpo, en este caso un cuerpo humano. La descomposición, la pudrición de un cuerpo. Hace algunos domingos comentamos que para los judíos un cuerpo humano, de hecho, si usted ve un cuerpo humano recién muerto, ahí se ve el cuerpo hasta bonito, ¿no? Mi abuelita murió hace poco y de verdad que se veía pero bellísima ahí en la urna. Claro, sabemos que los maquillan y los acomodan. Me sonrío, se ve extraño. Mi abuelita murió en el Señor. Entonces fue un tiempo de gozo y de alegría y de palabra y de enseñanza y de canciones.
porque murió en el Señor. Entonces fue una muerte más bien alegre dentro de la tristeza de saber que por algún tiempo no la veremos más. Pero ella se veía allí, hasta sin arrugas se veía, ¿no? Claro, los acomodan. Pero la verdad es que un cuerpo humano pasa aproximadamente unos 3 días donde todavía el cuerpo humano se ve allí más o menos, ¿no? Lo que sucede es que el cuerpo humano por dentro ya se llenó de bacterias y comenzaron todas esas bacterias a multiplicarse y a producir gases allí adentro y a producir una serie de líquidos. El cuerpo humano comienza a volverse líquidos y comienza a producir gases, pero hay algo que pasa ya al final del 3er día. Lo que sucede es que el cuerpo se raja, se abre de adentro hacia afuera, todo aquello se rompe, esos líquidos salen, esos gases salen y todo aquello es un espectáculo horroroso de putrefacción. Pues lo que va a hacer Jesús es trastornar la mente de todos los que están allí y de todos los que van a escuchar el cuento, porque van a escuchar, todos los judíos van a escuchar que Lázaro resucitó de entre los muertos al 4º día. Ahora fíjense este asunto. Cuando Jesús llega allí a donde está la tumba de Lázaro, Jesús va a dar una orden, ¿no? ¿Cuál es la orden? Quiten la piedra, quiten la piedra, quiten el tropiezo de ahí para que se pueda manifestar, ¿qué cosa? La gloria de Dios. Pero hay una persona que se opone de una manera bien de frente. ¿Quién es? Marta. Otra vez la señora Marta se está oponiendo a lo que dice Jesús. En esta versión dice, en el versículo 39, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. ¿Qué significa eso de que hiede ya? Que ya no hay posibilidades de que el cuerpo esté vivo todavía, ¿no? Para esta época, pues la medicina no está tan avanzada como la nuestra época y ellos están creyendo que existe la posibilidad de que un cuerpo de una persona que se murió hoy realmente no esté muerto, sino que estuvo allí y al día siguiente pues se levantó. Porque como todavía se ve allí medio normal, pero después que un cuerpo se abrió y comenzó a heder, no, obviamente está muerto. No hay forma de que eso tenga vida si eso está podrido, miren cómo huele, ¿no? Lo que está diciéndole Marta a Jesús aquí no es tan dulce. El Reina Valera lo dice de una manera muy... Cuando uno lo lee que Marta habrá dicho, se me perdió, Señor, hiede ya. Pero fíjense la situación, ¿no? Jesús dice, llega hasta allí y dice, quiten la piedra. Y Marta dice, hey, ¿qué pasó? No ve que ya hiede. ¿Cómo así que quiten la piedra? Eso es más o menos lo que está sucediendo con Marta. Marta está negando la autoridad de Jesús. ¿Han visto cuando un papá le da una orden a un hijo y sale la mamá y rompe con la autoridad del papá y la cosa queda fea, la cosa se ve mal, ¿no? Porque el papá le dijo, vaya y haga tal cosa, y la mamá, no haga eso por tal y tal cosa. Algo así es lo que está sucediendo con Marta y Jesús. Jesús está diciendo, vayan y quiten la piedra, y Marta dice, no quiten la piedra, no ve que ya huele feo, ya está podrido, ¿para qué van a quitar la piedra? ¿Acaso van a hacer un sacrilegio allí del cuerpo? Marta no está pensando en qué cosa. Dense cuenta de la situación. ¿Qué es lo que Marta no está pensando? Marta no está pensando en lo que Jesús puede hacer. Ella simplemente está viendo un cuerpo putrefacto, maloliente allí, asqueroso, lleno de gusanos, de larvas, de líquidos y de gases. Eso es lo que está viendo Marta delante de sus ojos. Pero ¿cuántas veces nosotros no hemos sido Marta?
¿Cuántas veces usted no ha estado delante de una situación o delante de un momento o delante de una enfermedad y uno lo único que logra ver es allí el enfermo, o uno lo único que logra ver es la situación y no logra ver qué? No logra ver más allá de esa situación, más allá de esa enfermedad? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Por eso la prédica de hoy se llama Quite la piedra, pero entendamos que estamos hablando espiritualmente. Quite el tropiezo, lo que se está volviendo un tropiezo en su vida, para que usted no pueda ver espiritualmente. Para que usted no pueda ver espiritualmente es necesario quitar el tropiezo de allí adelante. Yo no sé cuál es, para cada persona probablemente sea diferente. Pero para eso, ¿saben qué se necesita? Vamos a leerlo en Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11, versículo 5 y versículo 6. Dice: por la fe Enoc fue traspasado para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fundamento de la vida de fe. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Qué tiene que hacer? Creer lo que Él dice. No hay otra forma de agradar a Dios. ¿Cómo se le agradaría, por ejemplo, a Tatiana? A Tatiana, yo sé, ¿usted quiere agradarle a Tatiana? Mande a traer desde Rusia una cosa que se llama kaobasa. Y yo le aseguro que cuando usted le dé eso a Tatiana, la sonrisa de Tatiana y el abrazo que le va a dar no va a ser nada normal, ¿no? Pues, fundamento de la vida de fe. Usted quiere agradarle a Dios, no tiene que ir a Rusia. Lo único que tiene que hacer es creer lo que Él está diciendo. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque cuando usted cree lo que dice Dios, ¿sabe lo que se está creyendo? Yo creo lo que tú dices por encima de lo que dicen los hombres. Y si yo creo lo que tú dices por encima de lo que los hombres están diciendo, significa que yo estoy diciendo que aquí el que sabe más eres tú, el único que no miente eres tú, y quien tiene toda la autoridad eres tú. Eso le saca a Dios, ¿sabe qué? Una gran sonrisa. Mire la sonrisa que le sacó a Enoc. ¿Cuál fue la sonrisa que le sacó a Enoc? ¿Qué hizo Dios con Enoc? Fue traspuesto para no ver muerte. Imagínese, y la Biblia nos aclara, y antes que fuese traspuesto, o sea, el motivo por el que fue traspuesto, fue porque había agradado a Dios. Su vida, la vida de él, fue una vida de agrado hacia Dios. Significa que todos los días de su vida, cuando se despertaba, él pensaba: ¿en qué puedo yo agradar hoy a Dios? ¿Usted sabe en qué puede agradar hoy a Dios? Creyendo lo que Él está diciendo. Sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Quién agradó a Dios más que nadie en la tierra? Su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús. Fíjense cómo dice Él. ¿Se acuerdan cuando Jesús... Miren el momento maravilloso, cuando Jesús llega allí a donde está Juan el Bautista, y Juan el Bautista lo bautiza y el Espíritu Santo desciende sobre él en forma de paloma. Se escuchó una voz. ¿Y qué dijo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, este es mi Hijo amado, en quien yo me agrado. Pero ¿por qué se agradaba Dios de su Hijo? ¿Porque era su Hijo? ¿Solo porque era su Hijo? Miremos, ¿cómo? Porque todo lo que hacía Jesús lo hacía ¿para qué? Para agradarlo a Él. Porque todo lo que hacía Jesús no era para su gloria, sino para glorificar a su Padre. Colosenses capítulo 3,
versículo 20. Colosenses capítulo 3, versículo 20. ¿Cómo dice? ¿Lo tiene ahí? Léanlo conmigo. Leamos. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Fundamento básico para la vida de fe. ¿Cuál? Obedezca a Dios porque esto agrada al Señor. Fundamento básico para la vida humana. ¿Cuál? Obedezca a su papá y a su mamá. Hágale caso porque ellos saben qué es lo mejor para sus vidas. Si a su mamá o a su papá no le gusta su novio, o a su mamá no le gusta las decisiones que usted está tomando, pues por algo será. Pues su papá y su mamá lo aman a usted, tienen mucha más experiencia que usted, y ellos saben lo que a nosotros nos conviene. Entonces dice allí, hijos, obedeced a vuestros padres en algunas cositas las que a ustedes les parezca. No dice así, dice obedezcan a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Esta es la vida que va a tener Jesús, una vida de agradar al Padre absolutamente en todo. Fíjense cómo dice en Juan 17:4, dice, Padre, yo te he glorificado en la tierra. ¿Se dan cuenta que el pensamiento que había en la cabeza de Jesús siempre fue cuál? Obedecer al Padre, glorificar al Padre y agradar al Padre. Graba esas tres palabras tan bonitas, ¿no? ¿A quién no le gustaría que esas tres palabras fuesen un diario vivir en nosotros, en ustedes? ¿Cierto? ¿Cuáles son las tres palabras? Obedecer a Jesús, glorificar a Jesús y agradar a Jesús. ¿Sabe cómo se concentra todo eso? Cuando uno hace mermelada, ¿usted sabe cuántas fresas se necesitan para hacer 100 gramos de mermelada? ¿Cuántas? No. Si yo tomo 100 gramos de fresas, cuando yo las hierva y las cuele y las haga puré, me van a salir 10 gramos de fresa. Para hacer 100 gramos de mermelada de fresa, se necesita por lo menos 1 kilo de fresa. Por eso es que las mermeladas son tan caras, ¿sabes? Si no sabían, las mermeladas son caras porque tienen muchísima fruta para poder hacer. Una mermelada, por ejemplo, es muy económica. ¿Cuál es la trampa? Tiene agua y azúcar. No tiene mucha fruta. Las mermeladas, no sé qué vamos a hacer con las mermeladas, pero las mermeladas más que quieren ser más gourmet, ¿saben lo que tienen? Trozos de fruta, no solamente la mermelada esa y puré, sino que además se colocan trocitos de la fruta. Entonces, así, el momento de concentración de la obediencia absoluta, de glorificar a Dios y de agradar a Dios, ¿sabes cuál es? ¿Sabes cuándo es? ¿Cómo es? Estamos hablando aquí de agradar a Dios por medio de la fe. Y estamos hablando de la felicidad. Pero lo que queremos obtener de la mermelada es que ya está sumamente concentrado el producto allí. Si nosotros queremos concentrar en la vida de un cristiano la obediencia a Dios, la glorificar a Dios y obedecer, y agradar a Dios, ¿cuándo sería? ¿Cuándo sería? El momento. ¿Cuándo es el momento donde se concentran estas tres palabras en la vida de un cristiano? Hoy. Yo a veces veo los cristianos en el culto como con tristeza, como con apatía, como con cristianos. Pero si usted agarra una lata y dentro de esa lata mete allí, apretadito, la
trabajar el domingo, porque el domingo es el día de mi Señor. A la siguiente semana Dios le proveyó un empleo de lunes a viernes. A la siguiente semana, ¿qué hizo Dios con Enoc? Como le agradó la vida que tenía Enoc de obediencia y de fe a Él, lo traspuso para que no viera muerte. Como le agradó que este amigo mío eligiera no trabajar y pasar hambre y lo que sea, pero con tal de rendirle culto a Dios, ¿qué hizo Dios? Le dio un empleo y sustento de lunes a viernes. ¿Entiende qué significa cuál de mis dos amigos está agradando a Dios? Lo siento, pero es así. Solo uno está agradando a Dios. El otro está desagradando a Dios, desperdiciando la oportunidad de rendirle culto al Dios viviente. ¿Entiende que nosotros podemos estar oponiéndonos a lo que Dios quiere para nuestra vida? Miremos allí en entender cómo es que podemos darle a Dios la oportunidad de que Él haga, darle a Dios la oportunidad de demostrar su gloria. Vamos a Jeremías capítulo 32. Jeremías capítulo 32. Versículo 17. Dice: oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ni hay nada que sea difícil para ti. ¿Usted entiende ese asunto, no? No hay algo que sea difícil para ti. No hay nada. ¿Qué es lo que deberíamos estar viendo nosotros? Fíjese que María, Marta y la gran mayoría de las personas que están allí frente a la tumba de Lázaro, ¿qué es lo que están viendo? A Lázaro muerto y podrido. ¿Y cuál es el temor que tienen? Que en lo que se abra la piedra huela a horrible, ¿no? Ese es el temor. Pero ¿qué está viendo Jesús? Jesús está viendo más allá, mucho más allá. Ellos están viendo simplemente el hecho. Jesús está viendo la oportunidad de que Dios se glorifique. Así que si alguna vez o si en este momento está pasando una gran dificultad de su vida, es necesaria para que nuestra fe pueda crecer. Es necesario para que nosotros podamos voltear la mirada a Dios. Lo que está pasando en Venezuela es la oportunidad perfecta ¿para qué? Para que los venezolanos volteen la mirada a Dios. Y eso es lo normal. ¿Saben que eso es lo normal? Que cuando hay una dificultad como esta, las iglesias se multipliquen y las iglesias ¿qué? Crezcan. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Si no sucede, pues solamente pueden haber dos cosas: o nosotros no estamos haciendo bien nuestro trabajo de llevar el evangelio, nosotros no estamos haciendo discípulos. Siempre piensa en eso. Si la iglesia no crece, o nosotros no estamos haciendo discípulos y no estamos predicando el evangelio, o definitivamente Jesús viene mañana y este asunto es que la fe se acabó, se terminó. No hay más opciones. Nosotros tenemos la oportunidad de dejar que Dios se glorifique en nuestra vida. Y yo sé que muchos de nosotros hemos podido verlo. Hemos podido ver cuando Dios se glorifica en una situación sumamente difícil. Miren en Génesis capítulo 18. Génesis 18, versículo 13 y 14, versículo 14. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? ¿Entiende? ¿Hay para Dios algo difícil? ¿Qué creerían ustedes? ¿Hay algo difícil para Dios? No hay nada difícil para Él. No hay nada imposible para Él.
En Lucas capítulo 18, versículo 27, va a decir Jesús, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres, es posible ¿para quién? Para Dios. Entiende que cuando nosotros estamos delante de la situación imposible, ¿qué es lo que tenemos que pensar nosotros? ¿Esta situación es imposible? Sí, es imposible. Pero ¿para quién es imposible? Para los hombres es imposible. Pero que sea imposible para los hombres no significa que sea imposible para Dios, porque para Dios no hay nada imposible. A Dios no se le pierde nada, a Dios no se le escapa nada. ¿Entiende? El asunto aquí es que yo no le estoy dando la fe a la palabra para que Dios pueda actuar, para que Dios pueda ejecutar su obra. ¿Qué es lo que es imposible para los hombres? ¿Qué es lo más imposible para los hombres? ¿Qué podría ser? ¿Cómo? Creer. Lo más imposible para los hombres, ¿saben qué es? Es tener vida eterna. Eso para los hombres es imposible. No hay forma de que un ser humano pueda tener vida eterna por su propia cuenta. No existe. El ser humano está perdido. ¿Y saben qué es lo que quiere Dios? ¿Saben qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere? Vamos a Romanos capítulo 10, versículo 11. Entienda eso, ¿no? Agárrela ahí. ¿Qué es lo que el ser humano no puede? Es imposible para él, es tener vida eterna, salvarse, ser salvo. Eso es imposible para el hombre. Romanos capítulo 10, versículo 11, ¿qué dice? ¿Qué es lo que Dios quiere? Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Ha visto alguna vez cuando usted ve a un amigo suyo y usted sabe que va a hacer el ridículo? ¿Le ha pasado eso alguna vez? Usted sabe que va a hacer el ridículo, pero no hay forma de tenerlo y uno dice, ¿cómo le digo? No, el ejemplo que sea, piensa en su vida. Uno sabe que una persona va a hacer el completo ridículo y uno trata de que, mira, no lo hagas, es que no le cantes la serenata porque tú cantas horrible. Tú cantas horrible, esa es la verdad. ¿Cómo te vas a poner a cantar una serenata a la muchacha? Ahí está la mamá, el papá. El paso ya no te has dado cuenta que ya no te para ni media pelota. ¿Qué haces tú allí en eso? ¿Qué es lo que Dios quiere? Evitarnos a nosotros ¿qué? La vergüenza, el ridículo. ¿Entiende la misericordia de Dios? Aquello que el hombre no puede hacer, el hombre no puede salvarse. Y Dios, que quiere evitar la vergüenza del hombre, allí perdido eternamente en un lago de fuego por todos los tiempos, Dios quiere evitar esa vergüenza en el ser humano. Eso es lo que Dios está esperando. Para eso, ¿qué hace Dios? Pues nosotros ya sabemos lo que hizo Dios. Pues ahí él mismo lo está diciendo. Todo aquel que en Él creyere, todo aquel que crea en Jesús. Pero hay que entender que creer en Jesús es una continuidad de la vida. Yo tengo la oportunidad de hoy creer más en Él de lo que creía ayer. ¿O usted ya considera que llegó a su tope en la vida de fe? Porque si está pensando así, significa que no está haciendo nada al respecto por su vida de fe, porque usted ya considera que ya su vida de fe está chévere. Pero si usted entiende que yo hoy puedo creer más en Jesús de lo que creí ayer, yo hoy debería hacer algo más para que mi fe creciese y se fortaleciese más. Cuando Jesús está allí con todo este gentío, Él da esa orden, da dos órdenes, esta es la primera que da. La primera orden que da es, quitad la piedra. ¿Quién no se va a mover? María no se va a mover a quitar la piedra, Marta no se va, no porque sean mujeres, no por eso, sino porque no están creyendo en lo que Dios puede hacer. Y un gran grupo de personas
tampoco se va a mover a quitar la piedra. Los que dijeron, no hubiese podido que le dio vista al ciego haber sanado a Lázaro, todos los que le reclamaron a Jesús no se van a mover. El asunto es que la fe, miren, la fe es como cuando uno prende el interruptor, ¿no? La luz está apagada y mi trabajo, ¿cuál es mi trabajo? Tocar el interruptor y hundirlo. Pero ¿será que cuando yo toco el interruptor eso es lo que hace que se produzca la luz? Entienda, lo que hace que haya luz no es que usted tocó el interruptor. ¿Qué es lo que hace que haya luz? No, pero ya va, es un ejemplo cotidiano. La fe no puede hacer que haya luz. Cuando yo toco un interruptor, ¿eso es lo que hace que se enciendan los bombillos? No. Lo que hace que se enciendan los bombillos, fíjese, gracias. Si no hay luz, usted puede tocar el interruptor y los bombillos se van a prender. No se van a prender, porque lo que hace que haya luz no es que usted toque el interruptor. Lo que hace que haya luz es la electricidad. Pero para que pueda haber la electricidad, pueda llegar al bombillo, es necesario tocar o prender el interruptor. Así funciona la fe. La fe funciona de dos partes: la parte del que está creyendo y la parte que está actuando. Yo lo que tengo que hacer es creer que Dios va a hacer. En este caso, nosotros somos los que tocamos el interruptor y la electricidad es el poder de Dios. El poder de Dios. Así funciona. Si nosotros no estamos viendo el poder de Dios, si nosotros no estamos viendo las manifestaciones y las maravillas de Dios, ¿es por qué? Porque nosotros no estamos pulsando el botón. Si usted tiene un botón acá, ¿sabe cómo se llama ese botón? Fe. Ese es el botón que nosotros tenemos que pulsar. Si no lo estamos haciendo, jamás vamos a ver el poder de Dios desatado. Nunca vamos a ver el poder de Dios desatado. Si nosotros han visto ese programa que se llama ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Si nos hacemos estamos en ¿Quién quiere ser millonario? Y pregunta el señor Eladio, ¿no? Se llama. ¿Quiénes están pulsando el botón de la fe? El interruptor de la fe, ¿quiénes lo están pulsando? A, María. B, Marta. 3, los que le reclamaron a Jesús. 4, algunos pocos. 4 no, perdón. D. No, pero esa opción no está. Claro que son esos. Pero repito las 4 opciones. A, María. B, Marta. 3, los que le reclamaron a Jesús. 3 no. C, los que le reclamaron a Jesús. D, algunos pocos. ¿Cuál dicen? D, algunos pocos. Algunos pocos. ¿Quiénes fueron esos pocos? Los que cuando Jesús dijo, quiten la piedra, fueron. ¿Por qué fueron? Y ellos saben que Lázaro tiene 4 días, y ellos saben que Lázaro estaba reventado, y ellos saben que está lleno de gases podridos, pero ellos fueron y obedecieron y pulsaron el botón. ¿Entienden cómo es este asunto? Entiende que ese broche de oro con que Jesús va a cerrar su obra, toda la obra que Él está haciendo acá, tiene que ser grande, tiene que ser algo que nadie nunca haya imaginado que fuera posible. Nadie iba a imaginar que un muerto reventado iba a poder ser resucitado. Sin embargo, Jesús le va a decir a Marta algo, ¿no? Pues imagínense, están todos llorando, todos están llorando. Marta está llorando, ¿se acuerdan la palabra de griego? ¿Ya se le olvidó? Marta está llorando, ¿se acuerdan? Llorando a moco suelto, y María a moco suelto, por su hermano.
Y la gente está llorando. ¿Y hasta quién está llorando? Hasta Jesús está llorando. Jesús está llorando. Pero Jesús está llorando. ¿Se acuerdan cómo llora Jesús? No, está derramando lágrimas su amigo está muerto, pero él está también indignado por lo que la muerte hizo. Y Jesús allí, en ese drama, Jesús va a decir, se va a componer, va a decir, ¿cómo dice el versículo? Vamos a buscarlo, Juan 11. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima, y dijo, o sea, profundamente conmovido, dijo, quiten la piedra. ¿Entienden esto? ¿Entienden que es como una flecha que salió de la oscuridad? Porque todos están conmovidos, todos están llorando, y él va a ir a armarse de todo lo que él ya sabe que es, y va a decir, quiten la piedra. Pero solamente algunos fueron y quitaron la piedra. Pero antes de eso, dentro de todo eso, llega Marta y dice, ¿pero por qué? No es que ya llegue. Y Jesús le va a decir, le va a recordar mejor a Marta. ¿Qué le va a recordar? No te he dicho. ¿Usted entiende lo que hay detrás de ese no te he dicho? ¿Qué hay detrás? Que ya le había ¿qué? Ya le había dicho. No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. No les he dicho que si no están viendo la gloria de Dios es porque no creen. Punto. Fin del cuento. No te he dicho. Yo te he dicho que la única forma de ver la gloria de Dios es creyendo que yo soy el que manifiesta la gloria de Dios. ¿En dónde? En el mundo. ¿Se necesita el mundo? Claro que se necesita el mundo. ¿Se necesita la oscuridad? Claro que se necesita la oscuridad. ¿Para qué se necesitó el mundo? ¿Para qué Dios diseñó el mundo? ¿Para que usted viviera feliz en el mundo? No. Él diseñó el mundo para que su Hijo ¿qué? Lo glorificara a Él. ¿Para qué diseñó la oscuridad? ¿Para qué creó la oscuridad? Para que su Hijo alumbrara en la oscuridad. ¿Para qué nosotros vivimos en este mundo lleno de problemas todavía? ¿Para qué estamos vivos todavía en esta tierra? Para manifestar la gloria de Dios. ¿En dónde? Alrededor de nosotros. Alrededor de nosotros. Pero si no la estamos viendo, no le eche la culpa a Dios. Si no la estamos viendo, si no la está viendo, es porque no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Toca ver espiritualmente. ¿Cuál es la segunda orden? Se abrió la roca. Los poquitos, los que creyeron, fueron y movieron la roca. ¿Cuál es la segunda orden? Lázaro, ven fuera. Todos nosotros somos Lázaro. Todos nosotros somos Lázaro. ¿Cuándo? El día en que creyó. El día en que creyó, el día en que creyó en Jesús, el día en que creyó que Él era el Hijo de Dios, el día en que se arrodilló delante de Él, el día en que derramó lágrimas pidiéndole perdón por sus pecados. Ese día, ¿usted salió de dónde? ¿Usted sabe cómo es una cueva con una piedra en la puerta? Oscura. Oscura. Y aunque usted trate de salir, no puede salir porque usted no tiene la suficiente fuerza para mover una roca. Usted está atrapado allí adentro. Pero Jesús está llamando a todos los que están metidos dentro de esa cueva. ¿Y sabe cómo los llama? ¿Sabe cómo Jesús llama a los que están dentro de esa cueva? A través de usted, de usted, de usted, de usted. A través de nosotros. Él nos está usando para nosotros decirle que Lázaro, ven fuera. Sal de la oscuridad donde estás. Sal de la muerte donde estás, que no hay forma de que seas levantado por ti mismo. No hay forma.
Fíjense, ¿se acuerdan de dónde era Jesús, no? De Nazaret. Jesús de Nazaret. En Nazaret dice la Biblia que Jesús hizo muchos milagros. No hizo casi ningún milagro. ¿Saben por qué? Porque no creían. Dice por la incredulidad. Por la incredulidad no creían en Él. Dice, y no pudo hacer allí muchos milagros. Ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. Y como no creían allí, y entonces recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Entiende lo que significa para Dios, para Jesús, cuando nosotros no manifestamos su poder y su gloria? ¿Qué hace Él? Se asombra. Se asombra. ¿Por qué se asombra? Dice, se asombraba de la incredulidad de ellos. Se asombraba de su incredulidad. ¿Entiende lo que significa para nosotros, los que hemos tenido la vida, los que tenemos la vida de fe, los que creemos en Jesús, lo que hemos visto en muchas oportunidades su poder manifestado en nuestra vida? Yo pregunto, ¿usted ha visto el poder de Dios manifestado en su vida? ¿Lo ha visto? Si lo ha visto, ¿por qué no lo manifiesta más? Cuando no lo hacemos, dice que Jesús se asombra de la incredulidad de nosotros. Porque nosotros, siendo ya salvos, tenemos la oportunidad de demostrar la gloria de Él y el poder de Él. Y cuando Jesús se aparece a los discípulos allí, a los 11 discípulos, dice, estando ellos sentados a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. ¿Entiende cómo funciona este asunto de la vida de fe? Entiende lo que es la fe, pero al lado de la fe hay otro botón que se llama incredulidad. No creer que Él puede hacer algo, no creer que Él puede sanar al enfermo o levantar al atormentado o salvar. ¿Sabe cuál es? Yo reconozco y lo voy a reconocer hoy delante de ustedes. ¿Sabes cuál es mi lucha? A veces pensar que la gente no va a creer. ¿Se da cuenta del error de predicar ya dudando de que la gente va a creer? Ese no debería ser nuestro problema. De hecho, ese no es nuestro problema. Su problema no es de dónde va a salir la electricidad que va a encender el bombillo. Su problema es prender el interruptor sabiendo que el bombillo se va a encender. La palabra tiene poder. La palabra tiene poder. Porque esa palabra salió de la boca de Dios. ¿Cuál Dios? El mismo Dios que creó los cielos y la tierra y que no hay nada difícil para Él. Nada difícil, nada imposible hay para Dios. Entonces nosotros, cuando tenemos la vida de fe, vivimos la vida de fe y predicamos la fe en Cristo, no dudando de que la persona no vaya a creer. No, yo la predico. Lo que pasa es que se necesita que la persona tenga también ¿qué? Fe. La persona tiene que tener fe. Y eso no se puede hacer por medio de nosotros. Quiero decir, usted no puede colocar su fe en el corazón de otro. Usted no puede quitarse un pedazo de corazón e injertárselo a la otra persona. Cada uno tiene que creer. Pero nuestra fe es creer que la palabra de Él se cumple y que las personas van a creer por medio de nuestra predicación. Mire cómo dice, no puede actuar si no hay fe. Si hay incredulidad, Él no puede actuar. Ni en la vida de un no cristiano, ni en la vida de un sí cristiano. Si el sí cristiano es incrédulo, no puede. Entonces uno dice, ¿cómo así? Yo le voy a dar un ejemplo. Congregaciones enteras, en las que no se ve la manifestación y el poder del Espíritu Santo por la simple razón de que no hay fe. Entonces Dios no puede actuar. Pero no estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de una congregación de 200 personas, donde no se cumple la palabra
del poder del Espíritu Santo, porque las personas no creen que eso sea así, a pesar de que Jesucristo lo esté diciendo. ¿Qué hace Jesús? ¿Se acuerdan qué hace? Se asombra de la incredulidad. Pero no solamente se asombra de la incredulidad, sino que ¿qué? La reprocha. Reprocha que estemos siendo incrédulos. Nos da la oportunidad de corregir. Perdóname por haber sido incrédulo. Mire Romanos 11, versículo 20. Romanos 11, 20 dice: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Fíjense qué es lo que queremos sacar de ahí, ¿no? Ahí está echando todo un cuento bien largo acerca del pueblo de Israel y de los gentiles. Pero lo que nosotros queremos tomar de ahí, ¿qué es? Pero tú por la fe estás en pie. ¿Qué es lo que nos mantiene a nosotros en pie? La fe. Tú por la fe te mantienes en pie. Pero no significa que no pueda tener más fe. Porque para quédese de pie parado y trate de quedarse todo el tiempo máximo que pueda parado. ¿Cuánto tiempo se queda? 1 hora, no más. Más. 2 días, día y medio. Hay momentos donde ya las piernas ya no le dan. Así es la fe. No crea que la fe que tiene le alcanza para toda la vida de fe. La fe tiene que ¿qué? Tiene que crecer. Tiene que crecer. Porque lo que nos mantiene en pie es la fe. Estar creyendo. Si crees, le dijo Jesús al padre del hombre endemoniado, si crees, todo es posible. Pero que todo lo que es imposible para ti, si crees en mí, será posible. O sea, si crees en mi palabra, toda mi palabra será posible en tu vida. El Espíritu Santo, ¿qué quiere con la iglesia? Que la iglesia vea más allá de lo simple, que vea más allá de la simpleza, de lo básico, de lo plano del mundo, y que comience a ver las cosas con los ojos de Dios, que comience a ver que hay montones de oportunidades para que Dios se glorifique en nuestra vida y en la vida de otros. El nombre Lázaro, ese nombre Lázaro, viene pues de una palabra que se llama azar, igualita, A-Z-A-R, azar. Esa palabra, azar, significa proteger, ayudar, socorrer, auxiliar. Eso es lo que significa la palabra azar. Y el nombre de Lázaro significa uno a quien Dios ayuda. Uno a quien Dios ayuda. Eso es lo que significa. ¿Quién es ese uno a quien Dios ayuda? Levante la mano. Entiende que Dios en su misericordia envió a su Hijo ¿a qué? A ayudar. ¿Qué es lo que nosotros ya aprendimos hoy acerca de Dios? Que está ahí en el boletín. Dios es ayudador. Lázaro significa uno al que Dios ayuda. A mí Dios me ayudó hace 7 años. Hace 7 años, cuando yo creí en Él. A ustedes yo no lo sé, no sé cuánto. Pero cada ser humano tiene la oportunidad de ser ese Lázaro, de dejarse ayudar por Dios. Pero esa oportunidad no va a venir sino por medio de nosotros, los que ya hemos sido ayudados por Dios. Ahora, así como Él nos ayudó a nosotros, ahora nosotros, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Ir a dónde? ¿Ir hasta dónde? ¿Hasta la cueva? ¿A qué? A quitar la piedra. Esa es nuestra tarea. Esa es nuestra tarea. La primera orden fue: quitad la piedra. La segunda orden fue: ven, Lázaro, sal fuera.
Entiende que nosotros no podemos hacer que una persona tenga vida eterna, pero sí podemos ¿qué? Abrir la puerta de la cárcel donde se encuentra. Entiende que nosotros no tenemos el poder para cambiar una circunstancia en nuestra vida, pero sí podemos clamar a Dios por ayuda y creer que Él va a hacer. Entiende que usted no puede hacer que un bombillo encienda, pero sí puede pulsar el interruptor para que la electricidad prenda el bombillo. ¿Saben cómo se llama eso? Fe, fe, fe. Eso. Creer en lo que Él ha revelado. Nosotros hemos sido ese Lázaro. Nosotros hemos sido ese que recibió ayuda de Dios. Entiende que esa es la misericordia de Él. Miremos Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay que reconocer eso, hay que recordar eso, no olvide eso nunca. Y vosotros, porque fíjense que Pablo se lo está recordando porque se les está olvidando. Y vosotros estabais muertos, podridos, reventados, hediondos, apestosos en vuestros delitos y en vuestros pecados. Pero Dios os dio a vosotros vida por medio de la fe en Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 24, dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Qué oyó Lázaro? La voz de Jesús, que le decía: Lázaro, ven fuera, sal de la oscuridad, sal de la tumba, sal de la pudrición, sal de la muerte. Hay un hombre en la Biblia, que casi muere como siervo. Cuando digo siervo, digo como si hubiera muerto antes de Jesús. Todas las personas que están muriendo antes de Jesús, que están creyendo en Jesús, que están creyendo en Dios, que están creyendo en la palabra de Dios, todos están muriendo como siervos. Por ejemplo, Juan el Bautista, ¿murió como siervo o como hijo de Dios? Murió como siervo de Dios, porque él murió antes, porque lo decapitaron. Hay un hombre que casi muere como siervo, pero que murió como hijo. ¿Quién fue? Lázaro. ¿Ah? Bueno, pero fue resucitado. Pero digamos, el final de su vida, Lázaro fue levantado de entre los muertos. Tuvo la oportunidad de morir como hijo de Dios. La misma oportunidad que tenemos nosotros, de morir como hijo de Dios si permanecemos en la fe. ¿Quiere tener fe usted? ¿Quiere tener fe? Dígame algo. Si quiere tener fe, dice allí: de cierto os digo, el que oye mi palabra. ¿Qué tiene que hacer para tener fe? Oír la palabra ¿de quién? De Jesús. Le hago otra pregunta: ¿quiere tener más fe? ¿Quiere tener más fe? Dígame, respóndame. Si quiere tener más fe, ¿sabe qué tiene que hacer? Oír más la palabra de Jesús. Pongámonos de pie para orar. Padre eterno, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque un día pudimos oír tu voz y salir de la tumba donde estábamos, Señor, y tú nos levantaste para vida eterna, porque creímos en ti y en tu poder, Señor. Pero queremos pedirte, ayúdanos a que nuestra fe crezca, Señor, a que podamos ver las maravillas y las manifestaciones de tu poder para poder glorificar tu nombre en esta tierra, en la oscuridad, Señor.
en las tinieblas, que podamos nosotros predicar tu nombre y dar a conocer la libertad que ofrece tu palabra, la libertad que ofrece, Señor, tu obra en la cruz. Tú levantaste a Lázaro de entre los muertos, Señor. Tú acudiste en ayuda de ese uno que estaba muerto y perdido, Señor. Ese éramos nosotros, ese uno, ese Lázaro éramos nosotros, Señor. Y tú acudiste en nuestro auxilio hace 2017 años y nosotros hemos creído en ti. Hemos creído en ti, Señor. Ayúdanos a permanecer en la fe, a pesar de las dificultades, a pesar de los tormentos, Señor, a pesar de la maldad de este mundo y de la maldad que hay en nuestro corazón. Ayúdanos a ser limpios cada día más y a que nosotros quitemos el tropiezo. El tropiezo es la incredulidad. La piedra que hay que quitar es la incredulidad de nuestra vida de fe. Esa es la piedra que quitamos, Señor, esta mañana. La incredulidad de nuestras vidas, para que podamos creer más en ti, más en tu palabra y tener vida en abundancia. En el nombre de Jesús. Amén.